Muchas bendiciones, mis hermanos, en este momento. También doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso, quien nos sustenta con su diestra. Ayer hablamos, mis hermanos, de cómo huir a los campos o cómo estar preparando ya nuestros refugios lejos de las ciudades, ¿no? De la zona urbana. Pero hoy, mis hermanos, quiero tocar también, continuando a este tema, de que ya no se debe volver. Una vez huyamos a los campos, no debemos volver ya para nada. Voy a continuar con ese tema porque está escrito en la Biblia. Pero esto no es a la ligera, no es mañana tampoco, mis hermanos, aún no es para el año. Hay que tomar esto con mucha cautela y con mucha paciencia y calma. No lo podemos hacer a la loquera, mis hermanos, porque todo va en orden, la profecía va en orden y Jesús exactamente nos especificó cuándo debemos huir. Todo eso voy a estar tocando con calma, mis hermanos, ¿ya? Entonces, mis hermanos, ahora quiero, hermanos, hablar también un poco de que el pueblo cristiano nos estamos preparando para irnos con el Señor, no precisamente para pasar la tribulación, no, de ninguna manera. Porque el apóstol Pablo nos habla de un arrebatamiento, aunque muchos dicen no hay arrebatamiento secreto. Pero la Biblia dice, hermanos, que Cristo regresará en las nubes y nosotros alcanzaremos en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor, ¿no es cierto? Pero hermanos, ahora el pueblo cristiano se debe preparar, limpiándose, descontaminándose de toda especie de mal, de pecado, mis hermanos, para irnos con el Señor. No precisamente nos estamos preparando, hermanos, para la tribulación, no. Pero ¿quiénes van a pasar la gran tribulación sobre la tierra? Pues los que se quedan del arrebatamiento, los tibios, los fríos y los descasiados. Ellos se van a quedar del arrebatamiento de la iglesia y ellos van a pasar la gran tribulación. Y ahora, mis hermanos, quiero decirles, y no sabemos, hermano, quiénes se irán en el arrebatamiento. Pero nuestra fe debe crecer, una fe genuina en Cristo, hermanos, aferrándonos y cuidando nuestra salvación con temor y temblor para irnos con el Señor. Dios dice en su palabra, hermanos, que en el pueblo cristiano hay muchos solamente llamados, pero pocos escogidos, es decir, pocos arrebatados. La Biblia, hermanos, nos habla de diferente manera. Esforzaos, pues, por entrar por la puerta estrecha, pues muchos van a querer entrar en aquel día, pero no lo podrán, dice el Señor. O sea, no van a ser arrebatados, aunque quieran ser arrebatados. ¿Quién no quiere ser arrebatado, mis hermanos? Todos. Pero por causa de su frialdad, de su maldad, de su pecado, entonces se tiene que quedar del arrebatamiento. Ellos sí van a pasar la gran angustia sobre la tierra. No nos vamos a ir así tan fácil como pensamos, mis hermanos. Hasta el apóstol Pablo dice, hermanos, en Filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, el apóstol Pablo mismo, hermanos, no estaba ya tan seguro como podemos entender de que ya había terminado su carrera en Cristo Jesús, que le faltaba mucho, ¿no es cierto? Pero muchos cristianos piensan que ya han acabado la carrera, piensan que están listos ya para ser arrebatados, pero sin embargo falta mucho y mucho. Algunos, quién sabe, recién habrán comenzado a caminar en el camino de Dios, a conocer a Dios, incluso de 20, de 30 años de cristianismo. Entonces, mis hermanos, con esto ahora quiero pasar, hermanos, al tema que no debemos volver ya una vez huido a los campos. Eso dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Marcos, Mateo, Lucas. Jesucristo habló, hermanos, sobre este tema.
Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y en otra parte dice, y sus bienes en casa no vuelva atrás por nada. Y también dice, el que esté en la azotea, es decir, en el tejado o en el balcón o tezaza, como lo llamamos, no desciendan abajo a tomar su capa o algo, nada absolutamente. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo es eso? Jesús habló, hermanos, en Mateo 24, 14, 15. Ayer también, hermanos, hablé sobre estos pasajes. Dice, hermanos, 14 y 15, Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿A quién van a ver en el lugar santo, en el tercer templo? ¿A quién? ¿Y quiénes lo van a ver? Los que se quedaron del arrebatamiento, ellos sí se van a informar, ellos van a ver, ellos van a enterarse del acontecimiento de ese día. Si acaso están preparados o están al tanto de las profecías que van a transcurrir dentro del periodo de 7 años. ¿Y a quién lo van a ver? Pues a la abominación desoladora, rey altivo de rostro, el hijo de perdición, también el gobernante del mundo o anticristo. Él va a entrar al tercer templo. Supuestamente lo están construyendo o van a construir ese templo para nuestro amado Señor Jesucristo. Pero no va a entrar Jesucristo ahí, sino el hijo de perdición. Pero bien dice Jesús en su palabra, yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viniere en su propio nombre, a él sí recibiréis. Entonces se cumplirá la palabra profética de que habló el Señor Jesucristo. O sea, van a recibir en el tercer templo nada más y nada menos a la abominación desoladora, el hijo de perdición que va a contaminar todo ese templo y todo Israel. Toda la tierra de Israel va a contaminar. Entonces, hermanos, Jesús pues habla exactamente eso. Solamente dice, cuando veáis, cuando entre la abominación desoladora al tercer templo. Y esto pues se van a informar por medio de prensa, de radio, televisión, internet, por las redes sociales. Porque la noticia va a correr en todo el mundo, todo el acontecimiento que va a estar ocurriendo en Israel, hermanos. Entonces solamente a partir de ese momento, no es mañana, no es para el año tampoco, porque para el pueblo cristiano hay un secreto, mis hermanos. Pues dice la Biblia, hermanos, que el pueblo de Israel y con Palestina van a firmar por 7 años paz y seguridad. Eso está escrito en el libro de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso es paz y seguridad por una semana, es decir, por 7 años, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, a partir de ese momento se debe huir a los campos y no volver nunca más hasta que pasen los 3 años y medio. Ahí en los campos, ahí tienen que permanecer. Para que Dios, hermanos, también recoja donde estén, en los campos, perseverando aún ahí, o cual fuere la situación, solo perseverar hasta el fin, como dice la palabra, y estos serán salvos. Eso dice la Biblia, hermanos, Dios en su palabra. Por causa de aquellos escogidos, es decir, por causa de los que estén en el campo, de los que se quedaron también en las ciudades, hermanos, de qué manera seguramente van a ocultarse en todo el mundo. Por causa de ellos que son también escogidos, Dios en su misericordia va a cortar los días en esos tiempos, hermanos, dentro de los 7 años, precisamente en los días de la gran tribulación. Y la Biblia añade, si no, nadie sería salvo, dice, es decir, no aguantarían
mucho tiempo, hermanos, si los días fueran normales como ahora, porque los días van a ser pero muy chiquititos, muy cortos. Rápido va a pasar, hermanos, el día, y la noche seguramente va a ser más largo y el día va a ser más corto, ¿no es cierto? Pero dice la Biblia, los días van a ser acortados en esos días, y no deben volver para nada y para nada, aunque tengan bienes en su casa, casas lujosas, dinero, auto. En esos momentos ya nada valdrá, solamente vale tu vida, que tienes que salvar en ese momento, mi hermano. Tu vida vale. Jesús, hermanos, esto dijo en la palabra: el que quiera hallar su vida en este mundo, la perderá, la vida eterna. Pero más el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la vida eterna. En esos días, hermanos, la persecución va a correr por todos los rincones de las ciudades, hermanos, aún en las provincias, hasta los campos cercanos van a correr, hermanos, persiguiendo al pueblo cristiano, porque Satanás mismo estará peleando contra el pueblo cristiano, mis hermanos, por medio de la bestia, o sea, tomando ese cuerpo, va a perseguir, y la bestia va a dar orden a los soldados en el mundo para que los persiga al pueblo cristiano, hermanos. ¿No ven ahora mismo que los soldados en el mundo, en las naciones, ciudades, nos han perseguido porque hemos salido sin previa orden? ¿O es que hemos roto las cuarentenas? ¿No ven los peligros? Entonces, mis hermanos, nunca más se debe volver hasta que el día el Señor recoja a sus escogidos de los cuatro vientos. Eso explica la Biblia, mis hermanos. Enviará los ángeles, dice, hermanos, a los cuatro vientos. Eso dice, hermanos, en el libro de San Mateo. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No nos confundamos en este pasaje. Esto no es el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. No es. Esto es diferente, mis hermanos. Esto ya al final de la tribulación. Usted puede leer, hermanos, todos estos temas, estos pasajes, hermanos. Entonces, mis hermanos, a causa de estos que se quedaron aún en su misericordia, el Dios Todopoderoso va a cortar los días en los días de la gran tribulación, y al final Dios enviará sus ángeles a los cuatro vientos, de extremo a extremo, para recoger a sus escogidos, que van a aguantar todo el tiempo de la gran tribulación en los campos. Ahora, mis hermanos, quiero especificar un poco también, hermanos, lo siguiente. Hermanos, ahora no vaya a pensar, entonces en ese momento nomás me voy a preparar, si faltará 4 o 5 años. No. Ya desde ahora, hermanos, no sé de qué día o de qué año o mes, no lo sé, tienes que estar viendo lugares, hermanos, si es posible, ya construyendo tu refugio, hermanos, y preparando también alimento, mis hermanos. Si pueden, hermano, desde ahora incluso salir a los campos, comprar terrenitos, o si tienen parientes que tienen terrenos en el campo, entonces ya deben estar sembrando producción para que más adelante, cuando llegue el hambre y los peligros, podamos sobrevivir ahí en esos lugares, sembrar grano, maíz, cebada, trigo, hortalizas, verduras. Hermanos, Dios en su misericordia nos puede mandar la lluvia para que produzca. Porque vean ustedes, mis hermanos, en este tiempo cómo está cayendo la economía, el dinero se está acabando, hermanos, vaticinan hambre en los siguientes años. Entonces hay que ser prudentes, mis hermanos. Entonces, en este año que viene, ya deben estar incluso sembrando, hermanos, hacer grandes esfuerzos. Algunos dicen, hermanos, ¿cómo lo voy a hacer? En el campo no tengo terreno, ¿qué voy a hacer? Fácil es hablar. Te entiendo perfectamente, hermano, con mucha humildad comprendo. Yo mismo digo eso. Tampoco es fácil para mí. Pero, hermanos, uno tiene que arreglárselas a su manera. ¿De qué modo uno tiene que arreglarse esta situación? Cada cristiano se las arreglará por su cuenta. Porque, hermanos, aquí se trata de salvar nuestra integridad en los días de la gran tribulación. Y luego, hermanos, también salvar nuestra alma.
En esos días, hermanos, los que se quedaron tienen que ofrendar, hermanos, si acaso se hacen atrapar con la bestia, tienen que ofrendar sus vidas, hermanos, en las guillotinas, con torturas en los campos de concentración, y así, pero van a salvar su alma y van a resucitar al final de los 7 años, hermanos, para reinar con Cristo por 1000 años. Mis hermanos, entonces, les aconsejo que desde ahora prepárense. Yo también, hermanos, quiero serles sincero, hermanos. Yo mismo fui al campo, hermanos, aunque no es tan lejos del pueblo. A conseguir terrenito, me compré, hermanos. Les digo, hermanos, les cuento con sinceridad, hermanos. Ahí voy a construir solamente por ahora una pequeña casa, hermanos. No refugio, no una especie de caverna, no. Solamente una casita para que cuando llegue en algún momento peligro, hermanos, y que nos diga, ya no van a salir a la calle, ya no pueden comprar esto va a ser el requisito, en fin, entonces pueda yo estar alejado ya de la zona urbana, hermanos. Pero más adelante, hermanos, pienso, ya tengo que irme a más arriba, más lejos, pienso, tras de los cerros, incluso donde no llega gente. Tengo planificado yo mismo, mis hermanos. Entonces no quiero prolongar más esta palabra porque, hermanos, poco a poco quiero también tocar este tema. Hermanos, en este momento todo sería esto, y tomen con mucha calma, hermanos, atentos siempre a la profecía, y también limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, como dice el apóstol Pablo, mis hermanos, ¿no? He estado leyendo, hermanos, los mensajes que me envían, mensajes de aliento, de ánimo, me fortalecen, hermanos. Leo con mucha calma. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, porque se dan el tiempo de escribir, mis hermanos. Gracias a Dios, Dios cuide de ustedes, hermano, en su familia, y les bendiga y les prospere en todo, mis hermanos. Y por ahora, mis hermanos, tomemos con calma. Aún nos falta el tiempito breve, pero estamos esperando el suceso grande que va a ocurrir, hermanos, en Israel y con Palestina, la firma de paz. Eso sí es el secreto más grande escrita en la Biblia, un secreto, un misterio para algunos hermanos que no pueden entender. Entonces esperamos ese día, hermanos. Y una vez se concrete eso, ay, hermanos, no sé qué haremos, hermanos. Pero entre tanto, preparémonos, veamos los campos, hermanos. Gracias, mis hermanos, en esta hora. Dios los bendiga mucho en el nombre de Jesús. Hasta otro rato.